Estaba pensando en el grupo de jóvenes que somos. Somos un grupo de jóvenes que a mí me manifiesta por lo menos ser un grupo bien esforzado, muy valiente, y pensaba que todos son bien esforzados en la parte, sobre todo profesional, o de alguna manera en el tema de los estudios. Le daba gracias a Dios porque de alguna manera lo común es aquí que todos tienen esa mirada de avanzar y de prosperar. Y si alguno no está en el colegio, terminando el colegio, se está preparando para la universidad. El que no está estudiando en la universidad ya de repente está en el instituto, igualmente esforzándose, preparándose. Y los más avanzados ya, bueno, ya compaginan la universidad con los estudios, los que ya dejaron la universidad solo trabajan y están de alguna manera en este mundo profesional que son bendiciones naturales que el Señor nos ha ido dando, ¿no? Ya sea a través de nuestros papás que nos han ayudado a que se abran ciertas puertas, diversos medios, de repente si no estuvieron los papás presentes, de alguna manera Dios ha ido proveyendo y podemos darle gracias a Dios porque definitivamente tenemos algo por qué estar agradecidos a Dios, por nuestra preparación, porque hemos tenido un Dios tan pero tan bueno que ha estado pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, de que no nos quedemos en esa situación inicial en la que estábamos. Y, y es un buen anhelo de alguna manera prosperar en lo natural. Eso, dejémoslo ya claro, es muy bueno, es sano que no te quedes en la situación en la que hoy estás. Más bien, si estás medio como que te gusta la situación y no quieres hacer nada en tu futuro, digamos, si no tienes ninguna aspiración, de alguna manera vamos a ver si eso cambia ahora que escuchamos la palabra, porque algo que refleja es esa actitud que todos tienen de prosperar, de avanzar, refleja la esperanza que todo hijo de Dios debe tener. Ninguno aquí que se escape de tener ese ánimo, esa esperanza, y la verdad que esa es la parte bonita, ¿no? El poder aprender, avanzar, pero todo ese aprendizaje, ese tiempo de preparación, hablábamos de la parte profesional, ¿no? También presenta retos, presenta pruebas difíciles y que terminan siendo un trato para nuestra vida, ¿no? Ustedes han visto en las obras de teatro cuando llega un momento cumbre, ahí se pone el reflector y apunta a la persona principal en las obras de teatro y a veces cuando ya tú estás en ese mundo profesional, el reflector se pone sobre todos tus defectos. De pronto te enseñan así, oye, no sabes ni mandar un mail en el trabajo, ¿no? Y a mí me pasaba así, no sé si a alguno le ha pasado, que mi jefa me decía, mejor mándame el mail a mí, yo te lo reviso y luego lo mandamos porque no sabía ni mandar un mail la primera semana que empezaba a trabajar. Y en verdad no solo la primera, la segunda, la tercera también se ponía el reflector y era como que medio, no sé hacer nada en esta vida, me cuestionaba, ni mandar un mail. Y todas esas cosas te hacen como que recapacitar, realmente sé hacer, sé adaptarme, sé esta cuestión de mejorar en ciertos aspectos y hay que pasar diversas pruebas, ¿no? Hay que comenzar a que te comiencen a cuestionar y bueno, ya cuando te cuestionan un poco una vez no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando se vuelve ya se comienza esa prueba a extender 2, 3 semanas, se vuelve una temporada de que no te dejan tranquilo, ya se vuelve un poco más difícil y de alguna manera es algo ya que se vuelve un poco retador. No sé quién está pasando alguna situación así, ya sea en tu trabajo, de repente en la universidad te está costando mucho, pero hay cosas que definitivamente Dios usa a veces las circunstancias naturales, Él está en control para que cambiemos, para que mejoremos. No solamente la parte técnica, no solo aprender a mandar un mail como les mencionaba, pero sí también a veces cambiar cosas más profundas ya de nuestro carácter, que a veces no somos dóciles a una enseñanza, trata con nuestro orgullo cuando no queremos que nos digan nada y después, como no nos gusta que nos digan nada, mandamos a volar, murmuramos de nuestro jefe a sus espaldas, hablamos mal de nuestros papás, como nos corrigen una y otra vez, oye, tiende tu cama, oye, no seas cochino, oye, pon tu ropa en la ropa sucia. Entonces ya como que, ya me tienen, y te sale lo que te sale después, ¿no? Yo me ponía a pensar en que de esas pruebas no debemos huir. La prueba es buena. Dice Santiago, vamos a ir al libro de Santiago y la proyección nos va a ayudar. En el capítulo 1, en el verso 2, y aquí el hermano mayor Santiago nos habla, mira con qué amor, ya Santiago como un hermano mayor te dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están con gozo cuando los corrigen una y otra vez? Cuando nos llama la atención por cosas mínimas, reiteradas veces. Y en verdad es difícil no estar en sumo gozo de que estamos siendo tratados, cambiados en nuestro carácter. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego aquí habla ya de a dónde va a llevar esa paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa
para que seáis perfectos. ¿No? ¿Quién es perfecto? Jesús, ¿no? Para que nos vayamos acercando a ese Jesús precioso. Y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas me pongo a pensar, nos deben limpiar de esa impaciencia, ¿no? Ese deseo que, ¿cómo es la impaciencia? Que las cosas se hagan como tú quieres y en el momento que tú quieres, como nosotros queremos. Al final es que Dios no tenga el control, sino Alejandro que tenga el control. Ahí pon tu nombre, Iriel, pon ahí a quienes veo, a Carlitos, que sean las cosas como yo y cuando yo quiero. Eso es la impaciencia. Y si no sucede así, bueno, pierdo el control, reniego y sale todo lo que tengo dentro de mi corazón, ¿no? Y hay cosas en verdad que para que estén en su punto, para que lleguen realmente a que la receta esté exacta, requieren tiempo, ¿no? Tú puedes tener al mejor chef, me podía pensar. Ese chef puede tener la mejor receta en su mano, puede tener ingredientes que tiene que preparar, que cortar, pero si ese chef no tiene tiempo, no se da la paciencia oportuna, si estás todo impaciente, de repente una preparación que toma 15 minutos y tú no eres paciente de repente ni 10 minutos, esa preparación no va a estar ni cerca de hecha, ¿no? Y peor, si necesita meterse al horno y hacerse bien a fuego lento, vas a agarrar y vas a ir a sacar tu pollo a medio hacer, vas a abrir tu pollo, va a estar lindo por fuera, pero por dentro va a estar completamente mal hecho, ¿no? Y ahí los que saben cocinar, los que se han metido a la cocina, saben de lo que estoy hablando. Pero una buena receta no solamente necesita buenos ingredientes, tenemos al mejor chef que es el Señor, Dios es el mejor chef que está preparando algo precioso, sabroso, que tiene un momento exacto para comerse en tu vida, un momento en el que se tiene que disfrutar. Pero si no tenemos la paciencia de esperar el buen tiempo de Dios, y esto ya ponte a pensar en la impaciencia en tu trabajo, en tu vida personal, si no eres paciente para saber, oye, Dios de repente está cortando, ahorita está haciendo cortes en mi vida, en ese momento de prueba me está limpiando, no voy a poder probar esa receta preciosa que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y cuántos reconocemos que de repente sí hay cosas que ahorita, sí, de repente yo tengo algunos ingredientes que están bien de Dios, pero también hay un montón de cosas que si soy sincero, si me miro a mí mismo, y peor aún ya hay cosas que ni nos damos cuenta, ya que todo el mundo ve y nosotros no nos damos cuenta, pero que deberían ser tratadas y quitadas por Dios. Si estamos aquí, yo creo que es porque Dios hay algo de nosotros que definitivamente, y lo digo empezando por mí, nos quiere comenzar a limpiar, quiere comenzar a corregir, porque Él está haciendo esa obra que hace un ratito hablábamos, ¿no? Esa obra perfecta y cabal, ¿no? Exacta, esa receta exacta. Entonces Dios está en control, está preparando una gran receta en cada uno, amén. ¿Cuántos tienen fe que Dios está haciendo algo precioso, pero sí requiere paciencia? Y quizá porque algunas cosas no salgan como tú quieres, o porque hay cosas que estén siendo corregidas en nosotros, no quiere decir que por eso, bueno, ¿sabes qué? Como estoy apurado, ya voy y tiro la toalla. Entonces renuncio a mi trabajo, como cada rato me llama la atención, porque no tenemos la paciencia, ¿no? O porque no queremos dejar que ya, esto no lo quiero cambiar, mejor me voy, de repente me voy a otra empresa y todo cambia. De repente cambio de universidad, cambio de carrera y todo va a mejorar. No digo que pregúntenle a Dios, al final estas cosas son muy personales, pero cuestiónense si no estás realmente huyendo en lugar de enfrentar lo que Dios quiere tratar contigo, ¿no? Esa es la pregunta que todo hijo de Dios se debe hacer. ¿Me estoy manejando por lo que yo siento y por lo que no quiero que Dios trate en mí? ¿O realmente soy un hijo de Dios que Dios me ha hablado y me ha dicho, cámbiate de carrera porque esta es la que yo quiero para ti? Y si eso no está pasando, si tú no te le estás preguntando a Dios, oye, si Dios me debo cambiar de trabajo, y si Dios no te ha dicho, cámbiate de trabajo y tú estás muy seguro, y así vengan pruebas y tormentas, pero tú estás seguro que eso era lo que Dios quería para ti, si no estás seguro, ningún hijo de Dios debería caminar así, por mis deseos, por lo que me da la gana a mí de hacer. Eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios lo describe, un hijo de Dios hace lo que su padre le dice y obedece lo que su padre le manda. Amén. Entonces es difícil. Si huyes, sabiendo que Dios está en control, ya recordemos la historia de Jonás, ¿no? Todos sabemos que aunque Jonás huyó, Jonás compró el mejor ticket para irse a la península más lejana de donde Dios le estaba mandando. Al final Dios ahí lo encontró. Dios igual va a tratar contigo. Entonces lo único que va a hacer es perder tiempo. Jonás perdió unos cuantos días. Pero algunos están perdiendo meses, años por no preguntarle a Dios qué hacer. Entonces, ¿qué cosa no debemos hacer? Ya hemos hablado cuando estás pasando una prueba. Uno, ya hemos visto que es no huir. Vamos a ir a Romanos 12:10. Entonces acá otro hermano mayor en la fe, así como hemos hablado de Santiago, ahora vamos a hablar de Pablo. Pablo en Romanos 12 nos dice algo que también no debemos hacer cuando estamos pasando pruebas. Este capítulo se llama el deber del cristiano, ¿no? Aquí todos o nos llamamos cristianos, o si no estás aprendiendo lo que un cristiano debería hacer. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, ¿no? ¿Y qué pasa
Como segundo punto, cuando a veces estamos en esas situaciones de prueba, los queremos resolver nosotros mismos y el enemigo tiende a querer hacernos aislarnos y comenzar a caminar solos en esa prueba, en esa temporada de prueba que estás pasando. Y ahí es cuando nos volvemos presas fáciles del enemigo, ¿no? Nos quedamos de repente resolviendo las cosas en nuestras fuerzas. No vamos a la iglesia porque de repente digo, oye, tengo mucho más que estudiar, porque no entiendo nada, me quedo más trabajando, no asisto a una u otra reunión de la palabra de Dios y dejo de congregarme pensando que yo puedo solucionar mis problemas y nos aislamos. Y ahí es que comienza a decaer tu fe. Y Dios desde el principio ya le decía a Adán y Eva, le decían, bueno, a Adán específicamente, no es bueno que el hombre esté solo. En este caso, ninguno de nosotros los cristianos estemos solos, ¿no? Y cuando estamos solos, cuando no congregamos, cuando deberíamos estar en ese tiempo unidos fraternamente, donde aquí, si todos estamos acá, yo creo que de alguna u otra manera estamos pasando pruebas, ¿no? Y tenemos eso en común, entonces podríamos compartir, oye, me está pasando esta situación en mi vida, de repente en mi casa, y la compartes con la persona que está a tu lado y oran juntos. Y si no tienes un amigo cristiano con el cual orar, deberíamos ser ese amigo, mostrarnos ese amigo, oye, vamos a hablar un ratito a un lado, quiero contarte, me está pasando esta situación, no puedo enfrentar esto. Y ese tipo de amigos deberíamos ser, ¿no? Un amigo como el que Pablo dice, el deber de los cristianos debería ser tener amor de hermano, amor fraterno, otra vez la fraternidad, como hablaba Santiago, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento de la prueba, si tú te sientes aislado y aparte te aíslas, va a ser mucho más difícil perseverar y buscar a Dios con nuestros hermanos. Ahí es cuando más debemos perseverar. En el verso siguiente vamos a dejar Romanos ahí 12, que nos acompaña un ratito en la proyección. También el verso 11 nos habla algo precioso, ¿no? El haber precioso que dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y me acuerdo de una clase bien bonita que tuve en la universidad. Me dio un ejemplo de la diligencia y la quería compartir. Dice que había este jefe tenía una reunión con unos clientes muy importantes y le dice a su asistente, bueno, ya tenemos bebidas, tenemos algunos bocaditos que comer, pero Andy compra fruta a la bodega de la esquina, a la tienda de la esquina y la traes para tener algo que invitarle a nuestros clientes. Entonces este asistente, con la idea de que tiene que ir a comprar fruta, baja el ascensor, se va a la tienda de la esquina y le dice, señor, deme fruta. Y el señor de la tienda le dice, ya, tengo naranja, tengo kiwi, tengo uva, tengo manzana, ¿cuál quieres? Y se pone a pensar, no sé cuál quiere mi jefe. No le pregunté qué quería. Y en ese momento no sabe si llamar a su jefe por su celular, pero sabía que su jefe estaba a punto de reunirse con unos clientes, estaba ocupado, no le iba a responder. No sabía si volver con nada en las manos, no sabía qué llevar, no sabía qué comprar, porque había de alguna manera ido así, como solamente escuchó una indicación, no pensó más allá cuál era el fin, el propósito y no preguntó. Por otro lado, este mismo jefe tenía otro asistente al cual le dice la misma indicación. Anda, quiero que me compres fruta, vamos a tener unos invitados muy importantes. Y este otro asistente, sabiendo que tiene la misión, saca su papel, su libreta de apuntes y comienza a preguntar, ¿qué frutas quieres? ¿Manzanas? ¿Quieres peras? ¿Cuántas frutas quisieras? ¿2, 4, 8? Si es una sandía, quisieras que corte la sandía, quisieras que te diga platos, servilletas. Y de alguna manera yo me mostraba ¿cuál era el que mostraba diligencia? ¿El primer asistente o el segundo, no? El segundo, de alguna manera, mostró que tenía un interés más allá de hacer las cosas excelentes. Y era refrescante. A mí me pareció, este segundo asistente, dije, wow, qué alivio para un jefe tener un asistente así, ¿no? Y así debería ser un hijo de Dios. Dice, en todo lo que requiere diligencia, y nuevamente lo vemos, no perezosos. Y entonces, esta idea de ir un poco más allá de lo que te piden, no solo ser lo mínimo y lo indispensable, traspásalo no solamente a tu trabajo, no solamente a tu universidad, a tu casa, con tus papás, cuando te manden algo, papá, ya quieres esto, pero ¿cuántos de esto? ¿No? Porque a mí también me pasó que me han mandado a la bodega y ¿qué me mandaron a comprar? No me acordaba y tenía la plata en la mano. Y porque somos volados, porque no prestamos atención, porque no nos entrenamos en esas pequeñas acciones de nuestras casas, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que aplicar un poco esta excelencia, esta diligencia que el Señor nos pide, ¿no? Hacer las cosas no por hacerlas, sino nos está llamando a hacer las cosas con excelencia. En cuanto a excelencia, dice no perezosos. Y eso es a lo que Dios nos llama. Y tercero, otro consejo cuando estás pasando pruebas, entonces, si estás pasando algo que te está haciendo muy difícil de aprender, bueno, ponle ganas, pregunta más allá, consúltate en tu libro, en tu agenda,
y procura hacer las cosas como para el Señor, no solo como para tu jefe o para tu líder en ese momento. Luego dice, fervientes en espíritu, dice el verso 11, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, nuevamente ya hemos visto, no estar aislados, ¿no? Constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos. Pero ¿y cómo estamos caminando entonces en la prueba, ¿no? Cuando estás pasando pruebas, nuevamente, no te estás aislando, estás dejando de buscar a Dios, porque la manera de pasar las pruebas no es quejándonos, no es irte a dormir así con ojeras en la noche y bueno, me estoy esforzando, no. Ahí es cuando con más fervor debes buscar a Dios, cuando más debes asistir a la reunión de oración, buscarlo en su palabra, tener tu tiempo devocional. Y ahí la pregunta es, ¿estamos teniendo nuestro tiempo de acercarnos a la palabra de Dios? Ese tiempo devocional lo tenemos. Y entonces, ya hemos visto lo que no debemos hacer, ¿no? Ya hemos visto que no debemos andar vacíos. Dice, fervientes, tenemos que andar ardiendo en fuego, en ese fervor. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer en la prueba? Más ahí congregarnos, no aislarnos, ¿no? Más ahí ser diligentes, comenzar a esforzarnos, reconocer que hay cosas que no son excelentes en nosotros, no somos perfectos, hay cosas que tienen que mejorar y comenzar a entrenar esa diligencia, ¿no? Aprender ese segundo asistente que se preocupaba por la misión que le daban. Y luego como tercero dice andar ferviente en el Espíritu. Y eso solo es posible. ¿Cómo vas a estar ferviente en el Espíritu? ¿Cómo te llenas? Orando, teniendo tu momento devocional, escuchando a Dios en la intimidad. Porque Él es el Espíritu y Él nos va a hacer andar fervientes. Vamos a ir a Jueces 6. Vamos a aterrizar esta enseñanza en un joven que al igual que tú manifiesta ingredientes necesarios para ser un gran líder, pero debe ser tratado. Y la pregunta es ahí, tú que has venido esta tarde, ¿vas a aceptar recibir el trato de Dios para tu vida? Ese trato que a veces Dios usa a tus padres. No fácil. Esa persona que es una influencia en tu vida, de autoridad que Dios ha puesto en tu vida, tu profesor, tu jefe, ¿vas a recibir el trato? ¿Vas a aceptarlo? Esa es la pregunta que Dios nos hace esta tarde. Y ahí es cuando ocurre el llamamiento de un joven. Y vamos a ponernos en los zapatos de este joven. Ya este joven se llama Gedeón. Cada uno de nosotros va a ser ese Gedeón. Y en el verso 1 nos cuenta lo siguiente. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, el capítulo nos cuenta aquí, vamos a seguir un poco leyéndolo medio picadito, lo que está pasando en este momento. Entonces, unos enemigos, descendientes, algunos eran hasta descendientes de los propios patriarcas, ¿no? Por ejemplo, los madianitas eran descendientes de Madián, que había sido en algún momento hijo de Abraham con una segunda esposa que tuvo después de Sara. Luego también decía unos descendientes de Saúl, pariente de Jacob, hijo de Isaac. También los amalecitas subían y los atacaban. Y destruían los frutos de la tierra, y yo pensaba en los frutos de la tierra que eran esos buenos ingredientes, ¿no? Esa tierra prometida da buenos ingredientes, da cosas necesarias para alimentarnos, para que sean comidos, para que sean nutritivos para los que nos rodean, para nosotros. Y esos buenos ingredientes eran destruidos a causa de estos malos frutos que habían tenido los patriarcas. Al final esos patriarcas, nuestros padres, a veces han tomado decisiones que hoy por hoy nosotros estamos enfrentando, ¿no? De repente hemos aprendido malos caracteres, aunque decíamos, no quiero ser como esa persona que es un mal ejemplo en mi familia, pero al final hemos terminado abrazando nuestras propias maneras, ¿no? Y todos esos pueblos, los madianitas, los amalecitas, terminaron comenzando a aparecer en la tierra prometida. En nuestro propio corazón, que es esa tierra prometida que Dios quiere conquistar, comienzan a salir esas cosas que traemos de nuestros antepasados. Y comienzan a destruir esos buenos ingredientes que Dios está tratando de hacer, el amor, esos frutos buenos, la paciencia. Comienzan a luchar con esa impaciencia histórica que siempre ha habido en tu familia, esas discusiones, comienzan a estar en nosotros y si hay cosas que tenemos que comenzar a rendirlas aquí en el altar de Dios. Y ya comienzas a ver que sí hay cosas realmente que a veces tenemos que necesitan ser cambiadas. Y dice que estos descendientes, los madianitas, los amalecitas venían y eran como langostas devastadores, no le dejaban que comer a Israel, ni siquiera ovejas,
ni bueyes, y no sabía, pero también dice que comían asnos. Ni asnos que comer, imagínate. Carne de asno. Y dice, bueno, algo que también hemos leído hace un ratito del verso 2 del capítulo 6, dice que algo hacían los hijos de Israel en este tiempo de tanta pobreza, de tanta necesidad, era esconderse, ¿no? Para mí esconderse es un sinónimo de huir, es un sinónimo de no enfrentar las situaciones. Dice que escogieron montes y decidieron huir y ahí se aislaron, ¿no? Y nuevamente, no vamos a volver a... No huyas de la prueba que Dios te está poniendo. Ahí tenemos que abrazar como que es el trato en el que Dios está en control de nuestras vidas. Confiar que si Dios nos ha tomado como hijos, Él está tratando con nosotros y hay raíces que nos quiere enseñar. Hay cosas en nosotros que nos va a decir. Y ahorita vamos a leer cuál fue esa raíz que Dios le quería mostrar en esa prueba, ese momento de prueba de lo que le estaba pasando a Israel y por qué sucedió todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento de tanta necesidad, dice el verso 6, de este modo empobreció Israel, ¿no? ¿Cómo empobreció? Escondidos, huyendo, perdiendo tiempo. Por 7 años dice que perdieron el tiempo escondidos. En gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel, entonces hicieron algo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo esta tarde, clamar a Jehová, tener esa relación de oración con Dios. Y vamos a ver aquí un joven que comienza a tener esa acción de orar, ir a buscar a Dios en lo secreto, en lo íntimo, y llevarle hasta contarle toda su situación. Le hizo una lista, vamos a ver, de todo lo que le pasaba, no solamente a él, sino a todo su pueblo, ¿no? Huir empobrece, huir nos hace perder el tiempo. Y en respuesta a ese clamor que levantó el pueblo de Dios, entonces Dios envió a un profeta que les recordó de dónde los había librado Dios. Dios te ha sacado del mundo, te ha sacado de la corriente de tanta maldad. Y también les recordó algo muy importante, la causa de por qué Israel le pasaba lo que pasaba. Y les dijo en el verso 10, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Los amorreos, otro pueblo enemigo, igual los madianitas, igual los amalecitas, en cuya tierra habitáis. Y aquí le muestra la causa de todo este mal. ¿Cuál fue la raíz? No habéis obedecido a mi voz. Entonces, esos deberes cristianos, como leí hace un ratito, el mantenernos buscando a Dios, aún en medio de la prueba, el ser fervientes en la oración, el estar unidos en ese amor fraterno. Cada una de esas cosas que hemos comentado hace un momento, a veces no las estamos obedeciendo y por eso cada vez nos va peor, cada vez las pruebas se dificultan y Dios nos quiere mostrar la causa, no es que no lo estamos oyendo realmente, estamos prestando tiempo al devocional con el Señor, o nos levantamos y lo que hacemos es nos bañamos y con las mismas nos vamos a tratar de conquistar el mundo en nuestras propias fuerzas. No se va a poder. No se va a poder. Y junto con el profeta que Dios le responde a ese clamor, Dios da esperanza. Cuando viene, dice el ángel de Jehová en el verso 11, y se encuentra con un muchacho que a pesar de esa situación que describe la Biblia como devastadora, perseveraba en trabajar. Él se dice que estaba sacudiendo el trigo y limpiaba todo lo que no era alimento, ¿no? Zarandeaba el trigo. Y es como lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? Hay cosas, cascarilla, hay desechos, hay piedritas de nuestras vidas que no sirven como alimento, no sirven para hacer pan, no alimentan a los demás. Y así como Madián aún está zarandeando, ¿no? Hay algunos que han venido aquí, realmente todavía vienen a zarandear sus vidas, a limpiar ese trigo de aquello que no es pan, eso que no alimenta a los demás, ¿no? ¿Quiénes han venido con ese deseo en su corazón y no levanten las manos? Pregúntense a sí mismos, ¿han venido con ese deseo? ¿Aún están perseverando y sacudiendo? ¿O han venido un día más a cumplir una reunión y listo, y irse iguales? ¿O aún están limpiando sus vidas? ¿Aún están trayendo trabajo para que Dios haga? Señor, no puedo, ven, ayúdame. Y así estaba Gedeón, por lo menos en sus actos, pero en su corazón estaba ya sufriendo demasiado. Y dice en el verso 12 que el ángel se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, en Jueces 6:12. Y el verso 13, y Gedeón le respondió, y hay una interacción aquí. Dios le dice, yo estoy contigo, eres varón esforzado, eres varón valiente. Y Gedeón le responde una lista de argumentos de todo lo que pasaba a su generación y su situación. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas para que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Jehová le dijo ciertamente nuevamente, yo estaré contigo.
su presencia. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ya no solamente hablaba de él, ya le comienza a mostrar el propósito que él tenía. Y Gedeón demuestra una gran virtud que a mí me encanta porque es que demuestra que estaba bien consciente de lo que pasaba en su entorno. Era un joven sobrio, no hacía grandes, no estaba de repente en grandes lugares, estaba en un lugar humilde, trabajador, pero lo que sí reflejaba era que era sensible a la situación que pasaba en su entorno. Demuestra que sabía que Dios tenía que manifestarse y que no lo estaba viendo, sabía que en su entorno había una necesidad. Y si tú tienes esa carga en tu corazón, hay buenas virtudes en tu corazón. Hay buenas cosas que Dios quiere seguir aún y que necesita para sus líderes que quiere levantar, para esos líderes que más adelante van a tomar la posta y que ya deberían empezar a tomar la posta. Y luego en el verso 14 dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, en el verso 14, que no está en la proyección, pero si tienes tu Biblia lo puedes leer, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo?, le dice Dios. Le respondió, Señor mío, y aquí empieza una nueva lista. Ya no una lista realista, una lista con argumentos sensatos de lo que le pasaba al pueblo de Dios, sino una lista ya un poco más personal. Señor mío, ¿con qué salvaré yo? Yo voy a salvar a Israel, le dice Gedeón. Y aquí soy pobre en Manasés, y yo el menor de mi casa. Y ponte en sus zapatos. ¿Qué otros argumentos hubieras puesto en esa situación si Dios te quiere llamar para guiar al pueblo, para salvarlos de su pobreza, para mostrarles que tenían tan sencillo volver a escuchar a Dios y obedecerlo, pero a la vez tan difícil en nuestra carne, tan difícil en nuestras fuerzas, pero está el Espíritu Santo que nos ayuda? Y él decía, mi pueblo es pobre y yo entre ellos. Yo, el más pequeño, se veía insignificante ante estas langostas que eran los pueblos enemigos. Y al igual que Gedeón, ahí aumentamos, ¿no?, nuestros argumentos. Ellos tienen recursos, yo no tengo recursos. Yo no me siento capaz para este llamado. Tú no sabes lo que le ha pasado a mi familia, el trasfondo y los problemas que tengo en mi casa. No tengo de repente un buen contacto que me ayude, una mano que me salve en esta situación que estoy pasando. Y en el verso 16, nuevamente, Jehová se lo simplifica y le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y nuevamente, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y a veces las pruebas son difíciles y nos abrumamos y sentimos que ya no podemos más y que la prueba es muy grande, pero lo único que un hijo de Dios necesita en medio de la prueba, ya Dios se lo ha dicho 3 veces ahí a Gedeón, que yo esté contigo, eso es lo único que un hijo de Dios necesita para pasar las pruebas. Ahora sí, Dios es un chef y sabemos que tiene su plan, no nuestro plan impaciente, inmaduro, que es cuando yo quiero y como yo quiero la que se hacen las cosas, sino que Él se está tomando un tiempo porque sabe que hay cosas que tiene que empezar a quitar. Sí, por un lado tienes una buena carga por su pueblo, pero por otro lado tienes esa inseguridad en tu personalidad. Tienes esos miedos irracionales o racionales o de repente muy bien fundados, porque cuando un hijo de Dios lee la palabra y sabe que Dios está con él, no deberían existir. Todo el perfecto amor echa fuera todo temor. Dice, si tú estás en ese perfecto amor de Dios, bien vinculado a Él, sabes que si Dios está contigo, y te lo digo, yo mismo siento que hasta tengo que tratar en eso en mi vida, ¿no? Es difícil, realmente es difícil. Pero ¿reconoces realmente que Dios necesita manifestarse en tu situación, en esa prueba, o quieres seguir enfrentándola tú solito? ¿Reconoces la necesidad de Dios en tu vida? Gedeón en ese momento, cuando el ángel de Dios se aparece y lo increpa y Gedeón le muestra sus listas, sus argumentos, Gedeón siente un alivio y siente que quiere hacer algo por el ángel de Dios y le dice, y le ruega varias veces por tener un momento de intimidad con él. No sé si tú ruegas así por tener un momento de intimidad con el Señor. Él le ruega y le dice, por favor, déjame que te pueda hacer una ofrenda, por favor, no te vayas, quédate aquí. Antes de que te vayas, después de todo lo que me has dicho, déjame ofrendarte y tener un momento de devoción contigo. ¿Y qué es lo que sucede cuando un hijo de Dios tiene un momento de devoción? Y es increíble lo que él hace en medio de su pobreza. Dice, entonces el ángel en el verso 20, y imagínate todo lo que tengas, no tienes nada, tienes tu juventud, de repente el mejor tiempo de tu vida, seguramente, pero ese mejor tiempo de tu vida se lo quieres ofrendar a Dios. Y comienzas a ofrendarle una mañana de devocional, una mañana con Él. Y entonces le dice, toma la carne y los panes sin levadura, le trajo alimento, le trajo un cabrito, ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y dice que lo hizo así, extendiendo el ángel de Jehová el báculo, la vara de Dios, que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego consumidor
y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Siendo un momento donde Gedeón no tenía nada del pueblo de Dios muriéndose de hambre, Gedeón hace una ofrenda completa con todo lo que tenía y pone su sustento en las manos de Dios. Así igual podemos hacer, tú no puedes tener nada, pero ofreces de todo lo que tienes a Dios. Probablemente en un pueblo tan pobre, un cabrito, panes, poner todo lo que puso él era demasiado y Gedeón lo trajo de todo corazón. Moría por hacerle una ofrenda de paz a Dios. Trae esa ofrenda completa y luego Dios se le manifiesta a él, como dice el verso 24. Y Gedeón edificó ahí el altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Si estás pasando pruebas que te están atribulando, ahí el Señor quiere que comiences a tener ese tiempo de devocional. Comienza a traerle, no tienes nada, tráele tiempo. No tienes nada, tráele tu cerebro, así como para quiero comenzar a aprender tu palabra. No tienes nada, comienza a mostrarle a Dios tu lista de todos tus argumentos de por qué no deberías ser tú la persona para buscar a Dios, y tráeselo en oración y abre tu corazón con Él, háblale así como Gedeón lo hizo, y Dios te va a comenzar a transformar y va a traer fuego consumidor y todo eso que no debe estar ahí lo va a comenzar a quitar y va a comenzar a sacar alimento de tu vida para las personas que están a tu entorno. Va a comenzar a zarandear, así como estaba haciendo Gedeón en esa persecución de Madián, y va a sacar buen trigo. Porque hay algo que solamente para terminar y quería invitar a los músicos. Sí, tienes una carrera, tienes unos estudios, tienes un llamado, estás creciendo, pero eso no es solamente lo que a Dios le interesa. En Proverbios 24 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. El verso 11 dice, y muy seguido ahí, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Me encanta porque habla del día de trabajo y que no seas flojo. Hemos hablado de ser diligentes en el momento, en las cosas que requieren diligencia. ¿Sabes qué requiere diligencia? Que tú dejes ser tratado por Dios, perseveres, no huyas, y entonces vas a poder hacer lo que dice el verso 11, librar a los que son llevados a la muerte. Tu trabajo, tus logros, tus objetivos a Dios no le importa mucho. Sí, te va a hacer prosperar, eso como ponlo en segundo plano, pero lo más importante es que si tú buscas a Dios, el hecho de que Él quiere salvar a personas que se están yendo a la muerte, como ese pueblo de Israel que vivía en completa oscuridad, te vas a dar cuenta que a tu costado, en tu trabajo, tienes personas que te están viendo, personas que no conocen a Dios y que día a día se están yendo. Yo me ponía a pensar en mí mismo, en mis compañeros, que necesitan a alguien que se deje y que deje de huir del trato de Dios en su vida. Que realmente vea que hay una situación de peligro en su entorno, que hay gente que sin Cristo se está yendo y perdiendo. Entonces ahí no debemos ser flojos en ese día de trabajo. El día de trabajo es para estar librando a los que son llevados a la muerte y traerlos a la vida que es Cristo. Como último versículo, dice Mateo 9:37, Jesús le decía a sus discípulos si era diferente al tiempo de Madián. Le dice, a la verdad la mies es mucho. En el tiempo de Madián faltaba el alimento, faltaba el sustento. Y acá la mies ya no es la mies, el alimento que comes tú y yo. Acá la mies habla de la gente que se está perdiendo allá afuera, allá a tu lado en el trabajo, allá al lado en los estudios. La verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y vamos a ponernos de pie. Hay que rogar, y nuevamente aquí como rogó Gedeón, quería hacer una ofrenda, él quería ofrecerle algo al Señor, y le trajo todo su sustento en ese momento al ángel del Señor. Roguemos para que seamos nosotros ese alimento, que Dios haga algo con los demás, que Dios haga algo con nosotros, que pueda servir, para que Dios nos envíe y podamos ser esos buenos obreros, esos buenos trabajadores, no solamente para que tu bendición profesional o prosperidad, sino para que puedas librar a los que están siendo llevados a la muerte. Entonces vamos a con esta canción rogar ahí para poder ser nosotros esos obreros tratados, aún en medio de la prueba. Señor, y te rogamos, Señor, hemos escuchado a Gedeón rogarte para hacerte una ofrenda, Señor. Que así tú, Señor, esta tarde, Señor, pongas en cada uno de los que hemos venido aquí, Señor, empezando desde el más pequeño al más grande en edad, Señor, pongas ese fuego en nosotros por querer hacer ofrendas para ti, Señor, realmente traerte todo lo que tenemos, Señor. Hemos hablado de perseverar, de congregarnos, de andar fervientes, Señor, y realmente eso solamente va a salir de tener un encuentro contigo devocionalmente, Señor.
Tú le decías a Gedeón, yo estoy contigo, Señor, y que realmente tengamos esa necesidad cada día, Señor, cada joven aquí, de que tú estés presente en nuestra vida, que te manifiestes en nuestros trabajos, en nuestra relación en casa, en nuestros estudios, Señor, porque tú nos quieres usar, Señor, quieres que seamos esos obreros, Señor, no solo pensando en prosperidad natural, Señor, sino en que tú vas a tener recompensa, Señor, para aquellos que están librando almas, porque tú sabes, Señor, que no tenemos excusas, Señor. Tú nos has puesto ahí en un lugar de influencia, Señor, y te lo traemos esta tarde a ti, Señor. Consúmenos, Señor, consume esa ofrenda, Señor, con tu fuego consumidor. Toca a cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, desciende y continúa tu obra esta tarde.